Señor les bendiga más. Que el Señor les bendiga más. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Viene con gozo en esta noche. Amén, porque hemos venido a adorar a un Dios de poder. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, todos los que están presentes en esta noche. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Algunos vinieron sin ánimo. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta noche. Alabado sea Dios. Vamos a ir, amados hermanos, al Evangelio de Mateo en esta noche. Capítulo 6. Evangelio de Mateo, amados hermanos, capítulo 6. Gloria al Señor. Búsquele con paciencia, porque esta noche es una noche de vigilia. ¿Están contentos o no? Amén, amados hermanos. Tenemos que estar contentos, amados hermanos, porque somos hijos del Rey. Bueno, los demás no sé de quién hijo, pero somos hijos del Rey. Nos ha comprado a sangre, a precio de sangre, amados hermanos. No somos cualquiera, no mereciéndolo, amados hermanos. Éramos dignos de muerte, pero el Señor en su misericordia nos alcanzó, nos amó y nos rescató. Amén. Siéntese dichoso, amados hermanos, porque por ser hijo de un grande, no somos hijos del presidente ni de cualquier abogado. Somos hijos del Rey de Reyes, amados hermanos. Gloria al Señor. Así que vamos a la palabra del Señor, hermanos, para que no se aburre. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a estar leyendo, amados hermanos, 2 versículos 5 y 6. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a predicar unos minutos, amados hermanos. Préstame atención, unos minutos, amados hermanos. Téngame paciencia. Unos minutos pentecostés. Todos lo tienen, amados hermanos. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, Dios mío, Padre, que nos ha regalado, Padre de la gloria. Gracias, Señor amado, porque usted es bueno, maravilloso, Señor. Oh Dios eterno, gracias, Dios mío, Padre. Oh Dios eterno, gracias por este pueblo que está presente, Señor amado. Oh Señor amado, gracias por cada uno de ellos, Señor, que usted los ha traído con bien, Señor amado, en esta noche, Padre de la gloria. Usted conoce, Dios mío, Señor, cada situación. Usted conoce sus vidas, Padre de la gloria, porque es usted, Señor amado, el que escudriña la mente y los corazones, Señor amado, Rey de gloria. Oh soberano Dios, yo no sé, Señor amado, cuál es la necesidad de este pueblo, Señor. Cuál es la necesidad de cada hermano, Señor, que ha llegado en esta noche, Dios mío, Señor. Padre bendito, te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted hablando a sus vidas, Señor amado, Rey de gloria.
a través de tu palabra, Señor amado. Sabemos y creemos, Dios mío, Señor, que tu palabra es poderosa, Dios mío, Señor, que tu palabra cambia, que tu palabra restaura, Dios mío, Señor, que tu palabra levanta, Dios mío, Señor. Oh soberano Dios, Rey de gloria, que tu palabra, Dios mío, Señor, hace sencillo, Dios mío, al humilde, Señor amado, Dios de gloria, que tu palabra, Dios mío, Señor, Padre Santo, da sabiduría, Dios mío, hace sabio, Dios mío, Señor. Oh soberano Dios, por el poder de su palabra, Rey de gloria, en esta noche, Dios mío, Señor, venga hablando, venga ministrando a través de su palabra, Dios mío, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, estamos en tus manos, Señor. Permíteme, Dios mío, hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, Dios mío, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, la gloria es tuya, Señor amado, la honra es tuya, la alabanza es tuyo, Señor. Oh soberano Dios, Padre amado, porque siempre dependemos de usted, Señor. Siempre dependemos de sus fuerzas, Dios mío, Rey de gloria. Y en esta noche, Dios mío, Señor, quiero hablar de tu palabra. Permíteme, Señor, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra, permite a este pueblo, Dios mío, recibir esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Permite y prepara, Señor, este pueblo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, más hermano, en esta noche. Gloria al Señor. Y déle la mano a su hermano que tiene al lado. Dígale, vuelve al secreto. Vamos a estar hablando, amados hermanos, bajo el tema que tenemos que volver al secreto de Dios. Amén. En estos días, amados hermanos, sé que se ha predicado mucho sobre la oración. Los hermanos, el pastor, siempre han traído un corto mensaje, ¿verdad? Los días martes, siempre han hablado sobre la oración. Y amados hermanos, en esta noche yo quiero hablar acerca de la oración, amados hermanos, pero quiero enfocarme más, amados hermanos, de que tenemos que volver al secreto de Dios. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo, amados hermanos, en este pasaje bíblico, no está en contra de la oración y no está diciendo, amados hermanos, que no debemos orar en público o orar en alta voz, sino que, amados hermanos, lo que el Señor está contradiciendo aquí, amados hermanos, es la hipocresía, la manera y la práctica de cómo lo hacían los judíos. Amén. Y amados hermanos, el contexto de esta palabra, amados hermanos, de este capítulo 6, amados hermanos, el Señor Jesucristo, amados hermanos, como sabemos, amados hermanos, también se le conoce como el Sermón del Monte. Todo, amados hermanos, empieza desde el capítulo 5 y termina hasta el 7. Son, amados hermanos, como 3 capítulos que el Señor enseñó, habló a sus discípulos, amados hermanos, en el Monte de los Olivos. Por eso, amados hermanos, se le conoce como el Sermón del Monte. Y en este capítulo 6, amados hermanos, el contexto de este pasaje, amados hermanos, el Señor Jesucristo está, amados hermanos, contradiciendo, amados hermanos, la hipocresía. Está hablando, amados hermanos, de que tenemos que guardarnos de hacer nuestra propia justicia. Amén. Si usted lee en el capítulo 6, en el primer versículo, nos habla, amados hermanos, de que nos guardemos de no hacer nuestra propia justicia. Amén. Y amados hermanos, usted conoce los fariseos. Era un grupo religioso y se le conoce, amados hermanos, como los más cercanos al Señor, era un grupo religioso, amados hermanos, que guardaba más la ley, estaba más apegado a la ley mosaica. Amén.
Y entonces ellos, amados hermanos, eran muy estrictos en enseñar la palabra de Dios, en hacer obras, pero amados hermanos, tenían la diferencia de ellos, amados hermanos, de que no había humildad en ellos. En ellos lo que había era orgullo, altivez, soberbia. Y todo eso, amados hermanos, también lo podemos ver, amados hermanos. Usted ha escuchado también la parábola, amados hermanos, de los dos hombres que subieron al templo, del fariseo y el publicano. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que los fariseos estaban más apegados a la ley, enseñaban bien la palabra del Señor, pero el problema era que no lo vivían. Era un problema terrible, amados hermanos, de que ellos estaban apegados a la palabra de Dios, a la ley. Imponían la ley a la gente, amados hermanos, pero ellos no hacían, ellos no lo practicaban en lo secreto. Ellos eran otra moneda, se podría decir. Entonces, amados hermanos, por eso el Señor Jesucristo se encontró con esta gente. Y en otra versión, amados hermanos, en el inicio de aquí del capítulo 6, versículo 5, en otra versión, amados hermanos, dice que era un conocedor de la ley con quien el Señor se enfrentó. Y entonces por eso el Señor conocía y conoce los pensamientos. Amén. Él conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando Jesús dijo: cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las calles. ¿Y por qué lo hacían, amados hermanos? Ellos lo hacían para ser vistos por los hombres. Querían tener aprobación por los hombres. Ellos se enfocaban, amados hermanos, más en tener la aprobación del hombre. Se enfocaban más amados hermanos, en ser elogiado, en recibir aplausos por el hombre, en ser exaltado por los hombres, pero no se preocupaban por lo de Dios. Estaban dejando, amados hermanos, lo de Dios. Estaban dejando la intimidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, amados hermanos, por eso el Señor Jesucristo en este capítulo también le enseña a sus discípulos cómo deben de orar. Si usted lee, amados hermanos, ahí donde leímos más adelante, les enseña cómo deben de orar. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es un ejemplo, amados hermanos, de cómo nosotros debemos orar. No es que nosotros tenemos que repetir lo que el Señor dejó escrito acá, amados hermanos, como le hace la religión, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Como le hace la religión universal, amados hermanos. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Que ellos repiten lo que está acá, amados hermanos. Pero el Señor Jesucristo solo dejó un ejemplo. Que cómo debemos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Que no debemos de presentarnos como el fariseo, vamos a leerlo más adelante, sino que cuando vamos a presentarnos delante de Dios, amados hermanos, tenemos que humillarnos, reconocer la grandeza de nuestro Padre, reconocer, amados hermanos, que se haga su voluntad, que se haga como Él quiere en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque estos fariseos no hacían eso, sino que ellos hablaban, oraban en altavoces. Dice que se reunían donde había más gente. O sea, les gustaba, amados hermanos, llegar a orar donde había un público grande, para ser aplaudido por los hombres, para ser elogiado por los hombres, amados hermanos. Y por eso dice el Señor que ellos ya tienen su recompensa. O sea, la recompensa de ellos era el aplauso de los hombres, era el elogio de los hombres, era la exaltación de los hombres. Esa era la recompensa de ellos, amados hermanos. Y entonces el Señor le enseña a sus discípulos cómo deben de orar. Amén. Danos el pan nuestro de cada día. Hágase su voluntad.
Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí, amados hermanos, nos va enseñando más cómo debemos presentarnos delante del Señor, no con orgullo, no con altivez. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso en esta noche, amados hermanos, quiero leer en el Evangelio de Lucas, amados hermanos, en el capítulo 18. Usted ya sabe esa historia porque también los hermanos han predicado sobre esto o han leído esta palabra, amados hermanos, donde es una parábola, amados hermanos, del fariseo y el publicano. Amados hermanos, dice que dos hombres subieron al templo a orar. Pero, amados hermanos, el fariseo, dice en el versículo 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. O sea, él se presentó con altivez delante de Dios. Este hombre, amados hermanos, que el Señor narra en esta parábola, que se presentó el fariseo con altivez. Yo oro, yo diezmo, yo soy más bueno que este que está aquí no es digno de estar en la iglesia, yo soy el mejor. De esa manera el fariseo se presentó delante de Dios. Pero, amados hermanos, el publicano, dice en el 13, más el publicano, estando lejos, o sea, hasta atrás del templo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y entonces el Señor dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, amados hermanos, en esta parábola, que no es una historia real, sino que es una parábola donde el Señor quiso narrar, amados hermanos, la hipocresía y la humildad. El Señor, amados hermanos, nos enseña aquí, amados hermanos, de que nosotros no tenemos que ser altivos, no tenemos que ser orgullosos. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted ora, si usted ayuna, si usted da su diezmo, pero no le esté diciendo en público, alabado sea el nombre del Señor. No anda diciendo ahí, levantando pecho, no, yo hago esto, yo ayuno, yo hago esto, sino que humíllese delante de Dios. Porque la humillación vale más, amados hermanos. Dice el Señor que el que se humille, Dios le va a exaltar. Y aquí, amados hermanos, cuando leímos el pasaje bíblico de Mateo, que dice que el que le ore a Dios en lo secreto, el Señor le va a recompensar en público. Y la recompensa en público, amados hermanos, es de que, por ejemplo, en la ocasión de nosotros que predicamos la palabra del Señor, amados hermanos, tenemos que buscar a Dios en lo secreto. Tenemos que esforzarnos en buscar a Dios en lo secreto, amados hermanos. ¿Para qué? Para que Dios nos respalde cuando prediquemos la palabra del Señor. Para que Dios se glorifique. Para que Dios nos dé una palabra, amados hermanos, en estos últimos tiempos. Gloria al Señor, es que estamos viviendo tiempos difíciles, amados hermanos. Y nosotros los que predicamos, amados hermanos, principalmente, amados hermanos, los líderes, los pastores, los que están enfrente, amados hermanos, tienen que volver al secreto. Tienen que estar siempre en los secretos del Señor. ¿Para qué? Para que Dios traiga esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, cuando el hombre deja el secreto de Dios, empieza a haber errores, empieza a haber problemas, empieza a haber, amados hermanos, enfriamiento. Cuando el líder, cuando el cabecilla de la iglesia, amados hermanos, o de la congregación, cuando el ángel de la iglesia, amados hermanos, deja el secreto de Dios, amados hermanos, es peligroso. Empieza a entrar las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. Empiezan a entrar, amados hermanos, en la iglesia, la apostasía. Empieza a entrar el liberalismo, amados hermanos. Empieza a entrar la mundanalidad en la iglesia. Entonces empezamos a ver dentro de la iglesia que todo empieza a cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Que ya no se le exhorta al pecado. Alabado Dios.
que ya no se le dice nada a la hermanita que viene con la minifaldita. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces cuando el hombre de Dios, amados hermanos, deja el secreto, se aparta de Dios, entonces se descuida, y es donde empieza a entrar todo eso. Porque nos enseña la palabra del Señor, amados hermanos, en el libro de Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí, amados hermanos, Jeremías hablando sobre los falsos profetas. Cuando está hablando Jeremías sobre los falsos profetas, que dice que yo no los envié, yo no les di palabra, ellos profetizaron falsamente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, mire, Jeremías 23, amados hermanos, capítulo 23, versículo 21, nos dice la palabra del Señor. Dice, no envié yo a aquellos profetas, dijo, hablando Dios a través de Jeremías. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no los hablé, mas ellos profetizaban. Estaban profetizando mentira, estaban engañando al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mira el versículo 22, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces cuando el predicador, cuando el hombre de Dios vuelve, está en lo secreto, amados hermanos, entonces hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios para el pueblo. Si el que está en adulterio, amados hermanos, y está sirviendo, o el que está en fornicación y está sirviendo, hay palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No permite que entre la apostasía. Hay poder en Jesús. Cuando el hombre de Dios, amados hermanos, está en lo secreto, el atalaya de Dios está en lo secreto, siempre está alerta, siempre está alertando al pueblo, siempre está vigilando, amados hermanos, que no entre malos obreros en el pueblo de Dios, para que no entren las zorras pequeñas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces por eso Dios, amados hermanos, nos muestra y nos habla que nosotros tenemos que volvernos al secreto de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay problemas, amados hermanos, en estos últimos tiempos. Y amados hermanos, yo hablé principalmente a los que están enfrente, a los servidores, los que cantan, los que dirigen, amados hermanos. Siempre tienen que estar buscando a Dios en lo secreto. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, no tenemos que pararnos aquí peleados, o con rencor, o con odio en nuestros corazones. Amén. Tenemos que pararnos aquí con el temor de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, que si el que ora en lo secreto a nuestro Padre, Él nos va a recompensar en público. Él no nos va a dejar avergonzados, amados hermanos. Aquí en la calle, donde quiera que hablemos la palabra del Señor, siempre va a haber respaldo de Dios. Siempre Dios nos va a respaldar, amados hermanos. Pero cuando el hombre deja el secreto de Dios, hay problema. Y ahora hablando en general a todos los que son hijos de Dios, a todos, amados hermanos, los que han recibido a Dios, los que han recibido a Cristo como su Salvador, como su Señor, amén, también deben estar buscando en lo secreto. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra, ¿se acuerda de la predicación del jueves? Se les olvidó ya. No vinieron pues. Amados hermanos, esa palabra, amados hermanos, me conectaba con este tema. Porque, amados hermanos, lo que predicó el hermano ahí era también un llamado al pueblo de Israel que se volviera a la palabra de Dios. Porque ya habían abandonado la ley, habían abandonado los mandamientos del Señor. Entonces el Señor les hace ese llamado, que vuelven. Y entonces me conectaba a mí con esa palabra, porque yo dije, yo traigo algo acerca de esto. Y yo estaba estudiando y amados hermanos, y el hermano tocó este versículo también. Y yo dije, si el Señor me permite, voy a predicar ahí, porque yo ya lo tenía pues.
Y entonces me conectaba porque también, amados hermanos, volver al secreto, el secreto de Dios, amados hermanos. Aquí está hablando de la oración, claro, pero también, amados hermanos, al volvernos al secreto de Dios, amados hermanos, también entra la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Tenemos que comer palabra en lo secreto. Amén. Para que también cuando el predicador se para en este lugar, amados hermanos, está seguro de lo que está hablando. Amén. Cuando se para en este lugar, ya sabe de qué está hablando. Sabe por qué está hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí, amados hermanos, yo le he pedido al Señor que yo no quiero venir a hablar cualquier cuento, o no quiero venir a hablar algo de mí. O no quiero venir a hablar porque yo sé el problema de un hermano. Porque, amados hermanos, eso ya no es palabra. Sino que yo que yo quiero que Dios ponga palabra en mí. Yo no sé la situación de usted. Yo lo puedo ver aquí su rostro bien, algunos tristes, algunos cansados. Pero, amados hermanos, Dios lo conoce a usted. El salmista David dijo en el Salmo 139, amados hermanos, aún no está la palabra en mi boca. Aquí tú ya la conoces. Tú ya lo sabes todo. El Señor ya conoce todo, amados hermanos. Antes, aún lo que no ha subido en corazón de hombre, Dios ya lo sabe. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la omnisciencia de Dios. Esa es, amados hermanos, aleluya, la omnisciencia. O también se le conoce, amados hermanos, hay otra palabra, amados hermanos. No es presencia, sino que es una cosa es la omnisciencia, que Dios conoce todo. Pero también hay otra palabra, amados hermanos, de que Dios conoce ya el futuro. O sea, para Dios el futuro ya es como pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, amados hermanos, por eso el Señor dice que cuando lo oramos en secreto, Él se nos va a recompensar en público. Y esto es para todos, amados hermanos. Amén. Usted quiere tener victoria. Usted quiere ver bendición en su vida. Usted quiere ver lo que le está pidiendo a Dios que se haga realidad, que se haga milagro, lo que sea, amados hermanos, que su ser querido venga a los pies de Cristo. Tiene que volver al secreto. Tiene que estar en secreto, en comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a veces, amados hermanos, nosotros queremos el favor de Dios. Queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Queremos que Dios haga algo en nuestra familia. Pero el problema es, amados hermanos, que nosotros hemos abandonado el secreto. Ya no le oramos a Dios en lo secreto. Ya no le buscamos en la oración. Ya no le buscamos en la palabra de Dios en lo secreto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es cuando Dios nos habla. ¿Cómo usted va a escuchar la voz de Dios? Mucha gente dice, yo estoy esperando la voluntad de Dios. O yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo va a escuchar la voz de Dios si no está leyendo la palabra de Dios en lo secreto? Dios nos habla en lo secreto, amados hermanos, a través de su palabra. Cuando nos metemos en la palabra de Dios, a estudiar, a meditar en la palabra de Dios, Dios nos empieza a hablar. Dios, amados hermanos, la palabra de Dios es como un espejo. Le empieza a mostrar a usted su condición. Me empieza a mostrar a mí mi condición, cómo estoy delante de Dios. Amén. Y entonces el secreto de Dios incluye todo esto, amados hermanos. Incluso en el capítulo 6 de Mateo, amados hermanos, que leímos, también ahí el Señor habló del ayuno. Ahí el Señor habló del ayuno, amados hermanos. Ahí más adelante también, amados hermanos, habló de que tenemos que cuando ayunemos, que no seamos como los hipócritas también. Amén, que no seamos, o sea, que no estemos diciendo a cualquiera en público, no, pues mira, yo salí en ayuno 2 días, 3 días, o yo ayuno, o yo oro en las madrugadas, no. Sino que solo Dios lo sepa. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión creo que ya prediqué también aquí sobre el ayuno. Pero amados hermanos, todo eso abarca el secreto de Dios. Al volver a Dios, usted, o sea, buscar a Dios en los secretos, no es solo la oración,
sino que ahí incluye la palabra de Dios, el ayuno. Amén. Esos tres alimentos, amados hermanos, es para nuestro alma. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay, amados hermanos, hay gente que quiere el favor de Dios, pero lleva años que no conoce un ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando se invocan los ayunos aquí generales, tampoco están presentes. Entonces, ¿cómo quiere el favor de Dios si no le está buscando en secreto? Si en el día de descanso lo que quiere es, ay, es que esta carne está cansada a tirarse en la cama todo el día. Entonces, ¿cuándo se va a meter en los secretos de Dios? ¿Cuándo le va a buscar a Dios en los secretos, en ayuno? Aunque sea un día a la semana, un día al mes, aunque sea en lo personal. Aparte, lo que es congregacional. Pero si usted, amados hermanos, no conoce qué es ayunar en su casa, o no conoce qué es leer Biblia en su casa, entonces, ¿cómo quiere el favor de Dios? Y muchas veces, amados hermanos, Dios en su infinita misericordia a veces nos hace favores todavía. Amén. En su infinita, en su gracia, amados hermanos, en su soberanía, a veces nos hace sanidades. A veces vemos milagros en nuestra familia, en nuestra vida, sin merecerlo, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y como les dije, amados hermanos, nosotros tenemos que buscar como cristianos para no ser movidos por cualquier viento. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, hay tantas cosas que se están viendo. La profecía del Señor cada día se van cumpliendo, amados hermanos. Está cerca la venida del Señor. Guerras, rumores de guerra y etcétera. Hambruna y tantas cosas. La maldad del pueblo, la maldad del ser humano, la ceguera espiritual, amados hermanos. Está terrible. Si nosotros queremos seguir en este caminar, si queremos llegar en el reino de los cielos, amados hermanos, tenemos que estar en los secretos del Señor, en la palabra de Dios, para que nadie lo engañe a usted, para que nadie le venga a contar cualquier cuento barato. Pero hay gente, amados hermanos, que el día de su descanso se la pasa más en el teléfono chismeando. O sea, ¿cuál es el secreto de Dios? ¿Cuándo le vas a dar tiempo a Dios? ¿Cuándo le vas a dedicar un día para Dios? Y así muchas veces le decimos, Señor, y mira, amados hermanos, caemos también a veces en hipocresía. A veces, amados hermanos, caemos en la religiosidad como los fariseos. Decimos, ay, mi Señora, yo amo a Dios. Pero, amados hermanos, cuando descansas, que oras, ayunas o lees Biblia, es que, amados hermanos, está terrible. Está terrible cuando, amados hermanos, nosotros no leemos la palabra. Cuando dejamos el secreto de Dios, amados hermanos, es terrible. Podemos caer en herejía. Podemos caer en apostasía, hasta podemos caer de la gracia de Dios. La apostasía, amados hermanos, es por ejemplo, llega cualquier religión barata, una secta de ahí, le llega a decir, mira, que el infierno no es real, que el infierno aquí es, que aquí vas a pagar todo, este es el infierno. Y usted sí tiene razón, pero como no está comiendo Biblia, como no están los secretos de Dios, ¿cómo quiere que Dios le revele la palabra? Cualquier secta puede venir a engañarle a usted y decirle, mira, ahí no te ayudan, ahí no hay amor, vente para acá, mira, nosotros te ayudamos. También en lo material, aleluya. Usted ya sabe esa religión que se enfoca más en las obras. Está peligroso, amados hermanos. Y por eso el Señor nos habla que debemos volver al secreto. Cuando oremos, ora en lo secreto. Busca en lo secreto. Estudia en lo secreto. Ayuna en lo secreto. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso, amados hermanos. Y amados hermanos, cuando nosotros volvemos al secreto de Dios,
Dios hace grandes cosas. Y amados hermanos, y el mejor ejemplo fue nuestro maestro. Leemos la Biblia, amados hermanos, todos los evangelios habla de nuestro Señor, que después de enseñar todo el día, de hacer milagros y todo, ¿qué hacía en la noche? Vamos a pasar un examen. Se iba al desierto, se iba al monte, a solas, en lo secreto. Le oraba a su padre que estaba en lo secreto. Un gran ejemplo de nuestro maestro. Y no solo en las noches, sino que en las mañanitas, muy oscuras. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que él madrugaba a buscar a Dios, se apartaba lejos, dejaba a sus discípulos ahí, amados hermanos, él se iba solas, se iba en el secreto con Dios. Es un gran ejemplo que Dios nos dejó, amados hermanos. Gloria al Señor. Y él no decía, mira, yo hago mira que yo soy aquí. No, sino que él hacía sanidades. Él enseñaba la palabra de Dios con autoridad, echaba fuera demonios. Y en la noche, amados hermanos, quizá cansado en el cuerpo humano, amados hermanos, pero él se iba en lo secreto, se apartaba de sus discípulos y se iba al desierto, se iba al monte a orar a lo secreto. Y hay muchas enseñanzas, amados hermanos. Pero, amados hermanos, vemos, y esto se refleja, amados hermanos, en nuestra vida, aún en lo físico, cuando nosotros dejamos de buscar a Dios en lo secreto. Se ve la frialdad en los días del culto, amados hermanos, a dormir. Bueno, se entiende a veces cuando uno viene enfermo una vez, 2 veces quizá, pero todos los servicios, a dormir, a cabecear, se refleja, amados hermanos. Reflejamos lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que hay dentro de nosotros se refleja por fuera. Y el ser humano, amados hermanos, cuando se descuida de la oración, de la palabra de Dios, a veces, amados hermanos, lo que habla son puros cuentos baratos. Habla más de otra cosa. Bueno, yo no voy a especificar esta noche, pero habla más de otra cosa, o habla más del yo, y nada de la palabra de Dios. Son señales, amados hermanos, algo que refleja en nuestro ser. Amén. O sea, puede ser que ya nos descuidamos, o sea que nunca le hemos buscado también, o quizá nunca le hemos buscado al Señor en lo secreto. Cuando habla el Señor, amados hermanos, de lo secreto, porque aquí habla, dice, cierra la puerta y entra en tu aposento, y habla, amados hermanos, no se refiere solamente también, amados hermanos, de estar en nuestro cuarto a solas. Puede ser en un cuarto a solas, puede ser en su misma habitación donde duerme, ahí en la esquina de su cama, ahí a solas con Dios. Cuando, amados hermanos, también volver a los secretos significa también, amados hermanos, separarnos de la bulla, separarnos del afán, separarnos, amados hermanos, un poco es bueno convivir, sí, entendemos que es bueno, pero a veces convivir mucho y platicar mucho, que aquí, que allá, no. Hay momentos, amados hermanos, que Dios quiere que estemos a solas con Él. Hay momentos que Dios pide y nos llama. Y cuando dice vuelva, entra a tu aposento, puede ser tu hogar, puede ser fuera de tu hogar, en un monte o donde sea, donde nadie te estorbe. Eso, amados hermanos, significa estar a solas con Dios, donde no hay interrupción, donde, amados hermanos, a veces en el hogar, amados hermanos, uno quiere orar o trata de ayunar, a veces hay ruido, o a veces están cocinando, etcétera, y a veces cuesta.
Pero hay momentos, amados hermanos, y vemos a través de la palabra de Dios, amados hermanos, que como que hay un secreto a la medianoche. Habla mucho la Biblia, amados hermanos, que a medianoche, Pablo y Silas, ahí en lo profundo de esa cárcel, golpeado, herido, desangrándose ahí, amados hermanos, que le habían azotado, encarcelado, amarrado de pies y manos, ahí, amados hermanos, en lo profundo de la cárcel. Pero ellos cantaban a Dios en lo secreto, le oraron a Dios en lo secreto. Y usted sabe lo que aconteció. La cárcel tembló, amados hermanos, se cayeron las cadenas. Aleluya. Y eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando volvemos al secreto de Dios. Si un día usted, amados hermanos, le buscaba, le oraba en las madrugadas y leía la palabra de Dios en la medianoche, en la madrugada, la hora que seas, ahí a sola, y le lloraba a Dios, pero se ha descuidado, entonces el Señor dice: vuelve al secreto, vuelve a mi secreto. Es un llamado, amados hermanos, que nos está haciendo el Señor en estos últimos días. Vuelve a la palabra de Dios. Tenemos que volver, amados hermanos, a la palabra, al ayuno, a la oración. Por eso, amados hermanos, a veces no hay manifestaciones en la iglesia. Y a veces la gente dice: Dios no está aquí. Hacemos mínimo a Dios, cuando la palabra de Dios nos enseña que Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes. Dios está aquí. El problema, más hermano, a veces es la incredulidad del hombre. Pero dice la gente que Dios está aquí, pero yo no veo nada. Esa es la incredulidad del hombre. La palabra de Dios, que Dios dice que Dios es un Dios omnipresente y Él está aquí. Aunque usted no lo crea, Él está aquí. Aunque el diablo se enoje, aunque los demonios no le guste, pero Él está en este lugar. Una cosa es de que no haya manifestaciones, es porque a veces, amados hermanos, necesitamos todos volver al secreto de Dios. Necesitamos, amados hermanos, volver a la oración íntima con Dios. Necesitamos volver al ayuno, a la palabra, a la meditación de la palabra, amados hermanos. No solo leer por leer. A veces decimos: no, yo me tiré una hora leyendo la palabra de Dios y me doy la gloria. Pero, amados hermanos, ¿qué fue? Meditaste. Te habló Dios ahí, porque cuando uno medite en la palabra de Dios nos habla. Por eso, amados hermanos, a los predicadores, los que ya tienen experiencia y llevan años, saben que cuando uno empieza a escudriñar la palabra de Dios y de repente hay un versículo que nos empieza a hablar y Dios empieza a tratar con nosotros en lo secreto, nos empieza, nos ministra, nos habla, nos enseña nuestras condiciones. Y a veces en lo secreto uno llora. Le llora a Dios y le dice: Señor, te he fallado, me he descuidado. Dios nos habla primero a nosotros para traer luego la palabra al pueblo. Pero como dijo Jeremías, si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado la palabra. Entonces el problema, amados hermanos, que Dios nos ayude. Y Dios me tocaba en esta palabra desde hace 2 semanas atrás aproximadamente, cuando yo leía y yo dije: el Señor nos está llamando, que volvamos a buscarlo en lo secreto. A veces no hay manifestaciones en la iglesia por lo mismo de que hemos descuidado el secreto de Dios. Y hay una palabra, amados hermanos, que donde dice, amados hermanos, el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí mismo, no, en el capítulo 7, amados hermanos, en el versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero lo que me llamó la atención, amados hermanos, fue
el versículo 23. El versículo 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando leemos y estudiamos esta palabra, amados hermanos, esta palabra donde dice nunca os conocí, está hablando, amados hermanos, de una relación. Porque si vemos en la palabra de Dios en los Antiguos Testamentos, amados hermanos, cuando, amados hermanos, dice se le conoció fulano de tal a su mujer, está hablando de una relación. Y entonces aquí cuando dijo el Señor, entonces los declararé, nunca os conocí. Esta palabra conocer está hablando de una relación con Dios, una relación íntima. De eso está hablando el Señor aquí, que nunca nos conoció. Cuando les va a declarar en el día final, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron los secretos con Dios. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esa relación personal con Dios. Y entonces el Señor les va a declarar en aquel día final: yo no los conocí. Aunque hicieron milagros, aunque hablaron de mi nombre, pero yo no los conocí. Nunca me hablaron a mí en lo secreto. Nunca tuvieron conmigo esa comunión en lo secreto. Allí en su hogar nunca se arrodillaban, nunca hablaron conmigo en lo secreto. De eso está hablando aquí la palabra del Señor. De eso nos habla este versículo, amados hermanos, de una relación íntima con Dios. Por eso dice: apartaos de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. O sea, nunca tuve relación con ustedes. ¿Quiénes son? Yo no los conozco. Cuando yo los llamaba que volvieran al secreto, no me hacían caso. Cuando estaban a solas en su hogar, ¿qué hacían? Cuando tenían día de descanso, ¿qué hacían? No venían al secreto conmigo. No tenían la relación conmigo. Eso nos va a declarar el Señor. Aquellos, amados hermanos, que no van a perseverar hasta el final. No los conocí. No tuve relación con ustedes. ¿Quiénes son? Y eso es triste, amados hermanos. Entonces por eso el Señor nos está haciendo el llamado: vuelve al secreto. Volvamos, me incluyo, volvamos al secreto de Dios. Amén. En estos días tenemos que volver al secreto de Dios, para que en aquel día diga: oh, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, ven, entra. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que queremos escuchar en aquel día, amados hermanos. O usted quiere que le diga: nunca te conocí, apártate de aquí. Usted quiere escuchar eso. Cuando, por eso, amados hermanos, leemos, pero cuando meditamos y escudriñamos un poco, porque hay más profundidad aquí. Pero, amados hermanos, nos hace falta, ¿cierto? Pero lo poco que logramos entender aquí, Dios está hablando de tener un secreto, de tener una relación íntima con Él. Somos la novia de Cristo. Y vamos a ser la esposa del Cordero, aleluya. Cuando usted andaba de novio con la esposa o con el esposo, y cuando no hablaba con él, ¿cómo se sentía? O cuando no le contestaba, ¿cómo se sentía? Aleluya. Podemos aplicarlo en esta manera, amados hermanos, porque nosotros somos la novia de Cristo. Somos la esposa del Cordero. Aunque no lo crea, así dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios quiere tener una relación con la novia. El esposo quiere tener una relación con la novia. O el novio quiere tener una relación con la novia. Quiere hablar, quiere escuchar su voz. Y por eso nos está haciendo ese llamado: vuelve al secreto. Vuelve a tener esa relación conmigo. Anhelo escuchar tu voz.
Cuando me orabas en la madrugada, cuando ayunabas ahí a solas, cuando te pasabas horas meditando en mi palabra, y cuando me hablabas, quiero escuchar tu voz, vuelve. Es lo que Dios quiere de su pueblo. Él extraña la voz de su amada. En el libro de los Cantares, amados hermanos, encontramos expresiones bonitas. Y ahí hay algo espiritual. Oh, amada mía, esposa mía. Y cuando nosotros nos descuidamos, dejamos el secreto de Dios, Él se entristece y está anhelando escuchar la voz de su amada. Y dice: vuelve, háblame en la madrugada o en las noches, a la medianoche, háblame. Es lo que Dios quiere. Que vuelve la novia a tener esa relación, esa comunión con el novio. Y yo decía, ¿cómo voy a predicar esta palabra de la oración? Porque los hermanos han predicado mucho. Pero cuando yo meditaba en esta palabra y el Señor me ponía esa palabra, que me está haciendo el llamado, vuelve. Muchos amados hermanos que buscaban a Dios en lo secreto, ayunaban, se esforzaban, a veces ayunaban una vez por semana, a veces 2 veces, y ahora ya no hay nada. Y Dios dice: vuelve, vuelve al secreto. El que se levantaba en la madrugada, 3, 2 de la mañana o las 5, y hablaba con Dios y oraba, derramaba su lágrima. Y ahora Dios anhela escuchar esa voz otra vez. Ahora se devuelve. Antes de que sea demasiado tarde, vuelve a buscarme en lo secreto. Cuando el Señor te ponía a sentir en el trabajo, en el hogar, te ponías a sentir de que tenías que ir a lo secreto a orar, vuelve. Cuando de repente Dios ponía una palabra, cuando Dios de repente ponía a orar por alguien, vuelve. Porque cuando usted ora en lo secreto, no sabe, amados hermanos, hay grandes cosas que suceden en lo secreto. Dios hace grandes cosas cuando usted vuelve a lo secreto. Vemos, amados hermanos, en la ocasión de Pedro. Herodes había matado a Jacobo y Pedro era el próximo. Le fueron a agarrar, estaba en la cárcel. Y Pedro, quizá en la humanidad, diría: hasta aquí he llegado. Quizá en su humanidad no narra la Biblia, pero quizá en la humanidad de él dijo: hasta aquí llegué. Ya mataron a mi hermano, ahora me toca a mí. Y dice la palabra del Señor que él se durmió. Pero, amados hermanos, no sabía que en un hogar había un grupito en lo secreto que estaba clamando, que estaba gimiendo. Y cuando usted clama en lo secreto por alguien, por su familia, las cadenas son rotas, las puertas se abren. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vemos, amados hermanos, que Pedro dice que llegó un ángel ahí y le tocó el costado y le dijo: levántate, levántate, ponte tu sandalia, afírmate los pantalones, hablando en el término de nosotros. Y Pedro dice que pensó que tenía un sueño y pasó la primera guardia, la segunda y la tercera y la cuarta, y las puertas se abrieron. Las cadenas se le cayeron a Pedro. Y las puertas se abrieron. Y salió.
y él pensaba que era un sueño. Pero dice que cuando él cruzaron la calle se dio cuenta que no era un sueño, que era en realidad, que era literalmente lo que estaba pasando. Pero cuando él llega, amados hermanos, allá en la casa de María, la madre de Juan, dice ahí la palabra en Hechos 12, dice que ahí había un grupito en lo secreto, en el hogar, no estaban en el templo, estaban en el hogar. Había un grupito ahí orando, clamando, gimiendo. Entonces cuando nosotros, usted, la iglesia, cuando vuelve lo secreto, amados hermanos, suceden grandes cosas. Dios pelea por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vemos tantos ejemplos, amados hermanos, cuando usted se vuelve al secreto de Dios. Cuando, amados hermanos, Moisés, que no tenía experiencia en guerra, y se le levantó a Amalek, amados hermanos, y Moisés le dijo a Josué, a su líder, le dijo: prepárate, hombres valientes, escoge hombres y vayan a la batalla. Él nos dijo: yo voy a ir con ustedes y yo voy a levantar pecho y decir que aquí yo soy el líder, que no. Él dijo: vayan y yo voy a ir al monte, aleluya, yo voy a ir al secreto de Dios. Él subió al monte, amados hermanos, dice la palabra de Dios, que se llevó a 2 en lo secreto. Llevó a 2, amados hermanos, y cuando estuvieron en el monte, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo de Dios prevalecía. El pueblo de Dios, amados hermanos, obtenía victoria, avanzaba en la guerra, aleluya. Los enemigos eran destruidos cuando Moisés levantaba la mano, amados hermanos, porque levantar la mano es señal de rendimiento. Es señal cuando usted viene y dice: Señor, yo ya no puedo. Usted levante su mano y le dice: ayúdame, que yo ya no puedo. Usted se rinde delante de Dios. Él empieza a hacer algo en lo secreto. Él empieza a pelear por usted. Esa es la señal, amados hermanos, simbolismo de que usted, cuando usted levante la mano, es la señal de que usted se está rindiendo delante de Dios. Y Moisés allá levantaba la mano, pero dice la palabra del Señor que él se cansaba en lo físico, amados hermanos, porque eso fue un día largo. Se cansaba en lo físico, pero ahí estaban 2 con él, que le levantaron las manos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos estaban allá en el secreto con Dios. Ellos estaban allá gimiendo, hablándole secreto con Dios. Y el pueblo allá abajo en la guerra. Pero, amados hermanos, cuando usted está en lo secreto, Dios le da la victoria. Ese día, amados hermanos, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Pero no era por fuerza de su mano, era porque Dios estaba peleando por ellos. Porque alguien había ahí arriba clamando. Porque alguien estaba orando ahí arriba, aleluya. Así, amados hermanos, cuando usted, o si usted tiene alguna necesidad o enfermedad, o quiere que su hijo venga, que su esposo o su esposa sea libertado, vaya a lo secreto. Vuelve a lo secreto. No le llore al hombre. Si usted está sin trabajo, no le llore al hombre. Vaya a lo secreto. Clámele a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la victoria que Dios nos da, amados hermanos. Por eso, en lo secreto, cuando oramos en lo secreto, cuando buscamos a Dios en lo secreto, Dios empieza a hacer grandes cosas. Hay protección. Nos libra de la muerte. Nos libra de peligro. Cuando estamos en lo secreto, amados hermanos. Muchas veces vamos caminando, quizá alguien nos quiera hacer daño, pero alabado sea el nombre de Jesús. Ahí está el grande. Quizá en ese día se le levanten los gigantes, pero ahí va el poderoso gigante peleando delante de usted, aleluya. Y nadie puede pasar delante de ese poderoso gigante. Dios le prometió a Jeremías y es para nosotros también. No les tengas miedo, le dijo. Yo iré adelante de ti como poderoso gigante, le dijo, aleluya. Y eso, amados hermanos, va delante de nosotros. Cuando usted tiene esa comunión, cuando usted, amados hermanos, tiene esa relación íntima con Dios, Dios va con usted todos los días. El consolador que nunca nos deja.
El que va al lado, amados hermanos, va al lado mío, va alrededor mío. Aleluya. Venga guerra, venga enfermedad, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, y a ti no llegarán. Pero es cuando está en lo secreto. Pero es cuando usted tiene la comunión íntima con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esa es la gran bendición, la gran victoria que hay en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Dice la palabra, más hermanos, no yo. Ya ve por qué hay incredulidad. Por falta de la palabra, amados hermanos. Tanta ignorancia en el pueblo del Señor. Que Dios nos ayude. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Ya no seamos negligentes, amados hermanos. Hay que volver al secreto. Hay que buscar la palabra de Dios. Por eso cualquiera le engaña a usted. Cualquiera le cuente mentira. Porque usted nunca tiene relación con Dios. Se dedica más a hablar con su amiga íntima o con su amigo íntimo todo el día cuando descansa. Mejor hable con Dios, amados hermanos. Ya deje eso que le está haciendo de tropiezo, déjala a un lado. Aleluya. Aún si así es su familia, si me sirve de tropiezo, me tengo que apartar. Es el precio que tenemos que pagar también, amados hermanos. Y por eso mucha gente no se le hace difícil. Ay, es que mi hermano, mi papá, mi mamá, es que no. Si me es tropiezo, si me está robando la bendición, yo me voy a apartar. Claro, tengo que honrarlos como dice la palabra de Dios, pero ya no tengo que participar en lo de ellos. Aleluya. Sino que ahora tengo que reunirlo con mis hermanos, con la familia, con mi nueva familia. Aleluya. Con la nueva familia que es en Cristo Jesús. Somos redimidos con la misma sangre, lavados con la misma sangre. Y por eso nos anhela celosamente. Por eso nos hace el llamado. Por eso, amados hermanos, gloria al Señor. Cuando habla la Biblia, amados hermanos, que fuimos hechos a su semejanza, a su imagen y a su semejanza. Mucha gente habla, amados hermanos, o le interpreta literalmente. Piensan que Dios es un humano. No. Cuando habla de que fuimos hechos a su semejanza, es de que como Dios se entristece, Dios se alegra, así nosotros. Aleluya. Esa es la semejanza, que fuimos hechos a semejanza de Dios. Dios se enoja y nosotros más. Aleluya, que Dios nos ayude. Dios se contrista, amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña. Aleluya. Y por eso mucha gente, amados hermanos, los de la secta, se dicen ser cristianos, pero no aceptan el Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza más, como una electricidad, aleluya. Que el Señor reprenda al diablo, aleluya. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es una persona. Habla, guía, se contrista. Santo Jehová, aleluya. Vuelve a la palabra de Dios. Damas, caballeros, jóvenes, hay que volver a la palabra de Dios para no ser engañado. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso cuando otra secta nos viene a traer mentira, le dice, es que cuando somos hechos a la semejanza de Dios, que es que Dios es hombre, y mentira del diablo. Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Aleluya. Dios es espíritu.
¿Sabe por qué nos habla aquí cuando dice la mano de Dios o la diestra? Está hablando, amados hermanos, nos habla como humanos para que entendamos un poco. Y cuando habla de su diestra, está hablando de su justicia, está hablando de su poder, de su omnipotencia. Dios omnipotente. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar. Yo dije unos minutos, pero ya voy a terminar, amados hermanos. Ya no les voy a decir otra cosa, sino que el tema es, amados hermanos, que volvamos al secreto de Dios. Usted dirá, se salió del tema. Es que es duro, amados hermanos, cuando dejamos la palabra de Dios. Y aquí la palabra, cuando el que está predicando a veces está hablando de la palabra de Dios, y como nosotros hemos dejado la palabra, como que será cierto, entra la incredulidad. Por eso es necesario volver a la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, está caminando lo ciego. Si fuera una enseñanza, haría la pregunta a las damas y a todos, pues, ¿quiénes leen la Biblia en su hogar? Aquí cualquiera, hasta el amigo. Pero si fuera una enseñanza, se hiciera la pregunta, a ver, ¿quiénes leen la Biblia? Muros rodeando estoy. Y verdad que pensé que caería, el Señor habló mucho de la mano, mas nunca me has fallado, viene de la mano. Cuando se habla de preocupación, o sea, nos preocupamos antes del tiempo, la espera terminará. Antes que llegue el bill de luz, ya estamos Sé que has vencido ya. Dios, que Dios nos ayude. Y ese es el problema que nos aleja de lo que Nunca me has fallado, Dios. No, métese a la palabra de Dios. Métese al secreto con Dios. En ti confiaré. Ahí va a ver Tu promesa sigue en pie. como Dios guía, como Tú Dios eres provee. fiel. Nunca nos va a dejar desamparados. Confiado andaré. El problema es que En nosotros tus manos hemos estaré. dejado el secreto de Dios. Siempre has sido fiel. Tenemos que seguir pidiéndole al Señor, amados hermanos, que haya un despertar en nosotros, que traiga ese amor, hambre por la palabra de Dios. En estos tiempos, amados La hermanos, noche acaba. años del evangelio y lo mismo, por lo Tu mismo, palabra se cumplirá. estamos como aquel que edificó su casa en la Mi arena. corazón Viene el te problema, se va a la alabará. Hasta el mes vuelve otra vez. Viene el problema, deja de congregarse, hasta en 8 días vuelve. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Aquí nos enseña la palabra del Señor cuando habló de los Mi dos. corazón te alabará.
confiaré, tu promesa Y viene la gente sigue que en pie. a los Tú cristianos, eres a los fiel. evangélicos, que le dan que Cristo Confiado es Dios, andaré, Fernando fue hombre. en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Y yo sé que el pastor nos ha dado enseñanza, pero a veces nosotros no retenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dice que Dios es un solo Dios, pero está hablando de una unidad compuesta. Y vemos tantos sellos de Dios, tantos ejemplos en nosotros. Usted que es alma, cuerpo, espíritu, 3. Y luego hay cosas más, bueno, este no es el tema, pero por eso nos engaña, porque no volvemos, hemos dejado la palabra, hemos dejado el secreto de Dios. Y por eso entra la herejía en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Vamos a leer un último versículo ya para que esté contento en esta noche, para que esté con todo en la vigilia. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a ver el libro de Daniel, amados hermanos, ya para ir terminando. Capítulo 6, versículo 10. Aquí, amados hermanos, está hablando cuando Dios le libró a Daniel de los leones. Se ha leído esa historia, ¿verdad? Pero vamos a leer 6:10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Por qué Dios le libró de los leones? Porque Daniel siempre se mantenía en lo secreto. Siempre le buscaba a Dios en lo secreto. Habían firmado un edicto. Se había levantado, amados hermanos, este rey, que solo a él querían que le adoraran, solo a él, o a la estatua. Y, amados hermanos, pero Daniel no dejó de orar a Dios. Habían puesto una ley de que nadie orara a otro Dios, o adorara, o buscara, o orara, como usted quiera entender, a otros dioses, sino que solo a ese emperador, a ese rey. Pero Daniel conocía a su Dios. Él nunca dejó el secreto. Dice que entraba en su cuarto. O sea, él no decía yo hago esto ni nada, sino que él a los secretos se iba. Entraba, se encerraba en su cuarto y oraba 3 veces al día. Imagínense. ¿Y nosotros cuántas veces oramos al día? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y por eso Dios lo libró. Cuando le echaron en el foso de los leones, amados hermanos, los leones, Dios cerró la boca de los leones. Hasta se hizo amigo de los leones ahí. Eso es lo que sucede, amados hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios en el secreto. Cuando le oramos en lo secreto, cuando leemos la palabra, cuando ayunamos. Y, amados hermanos, en lo público nos recompensa a Dios. ¿Cómo? Así como hizo Dios con Daniel.
Le quieren hacer daño a usted, le quieren matar. Usted no se da cuenta. Pero que le quiere hacer daño a usted, amados hermanos, va a ver que usted va rodeado de ejércitos. Los ángeles que guardan a su pueblo, amados hermanos. Pero cuando no hay esa comunión íntima con Dios, nos va a decir, yo no los conozco. Hagan con ellos lo que quieren hacer. Y por eso muchas veces, amados hermanos, nos suceden cosas cuando dejamos el secreto de Dios. Que Dios nos ayude. A veces pasan cosas, amados hermanos, pero a veces hay cosas que Dios, que son pruebas. O sea, aquí hay muchas cosas, se podría decir muchas cosas. A veces son pruebas y a veces es consecuencia de que nosotros nos hemos descuidado. Hemos dejado el secreto de Dios. Y por eso a veces viene la consecuencia, viene el problema, viene la enfermedad, viene, etcétera, tantas cosas que pueden venir. Le hacen daño, se le levantan y un montón de cosas. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque Dios dirá, yo ya no los conozco. Ya no hablan conmigo. Hablan más con su familiar, hablan más con esa persona íntima, con ese amigo íntimo. Hablan más por teléfono. O están más tiempo en el teléfono, pero conmigo ya no. Peligroso, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Y hasta aquí la palabra del Señor. Dejo esa palabra en su corazón, que medite, piense. Y si lo quiere agarrar, agárralo. Y si no, y si dirá, ya, ¿qué me va a enseñar a mí? Bueno, eso ya depende de cada uno de nosotros. Si Dios le habló hoy a su vida, si usted antes oraba, se esforzaba en la madrugada, quizá no todos los días, pero de vez en cuando madrugaba a orar, o ayunaba ahí en lo personal, pero ahora se ha descuidado, entonces Dios le habló hoy, que vuelve a hacerlo, vuelva a tener esa comunión íntima con Dios. Como le dije, la novia, el novio quiere escuchar la voz de su novia, quiere escuchar la voz de su amada. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta noche. Si Dios, yo no sé, usted sabe su situación, usted sabe su vida con Dios. Nosotros como predicadores tratamos, ¿verdad?, pedirle a Dios el mensaje y traemos la palabra del Señor. Y si Dios le habló, usted ya es la decisión de cada uno, ¿verdad?, personal. Y usted dice, Dios me habló, Dios me está llamando, Dios me está hablando. Dios quiere que no me pierda, que vuelva otra vez. Hoy es el día de volver y decirle, Señor, aquí estoy, quiero empezar, quiero intentarlo otra vez. Hay un versículo, amados hermanos, en Lamentaciones 5:21. Había gran devastación, amados hermanos, porque habían dejado a Dios y vino la consecuencia, amados hermanos. Por eso se llama el libro de Lamentaciones. Pero en el versículo 21, amados hermanos, Jeremías oró una oración pidiéndole a Dios. Y quiero poner esto en su corazón para que agarremos esto y le digamos a Dios lo mismo. Y le dice en el versículo 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Y nos volveremos, dice, renueva nuestros días como al principio. Le dijo Jeremías. Jeremías, usted conoce la historia de Jeremías, le llamaban el llorón, pero no era porque sí, porque usted pasó grandes cosas, que nosotros no hemos pasado nada, más hermanos. Pasó terribles cosas. Y en esta, amados hermanos, había grandes devastaciones, amados hermanos.
cuando escribió Lamentaciones, y al final aquí escribe: vuélvenos a ti, Señor, orando, pidiéndole a Dios: vuélvenos a ti y nos volveremos, porque ya no aguantaban la situación. Y le decía: renueva nuestros días como al principio. Usted sabe cómo empezó cuando empezó en los caminos del Señor. Hoy lo puede decir: vuélveme como mis días como al principio, o renuévame, o levántame. Yo no sé, usted exprésese delante de Dios como usted pueda, como usted quiere, como usted le nazca en el corazón.